Hay objetos que parecen inofensivos, hasta que alguien los usa para hacer una pregunta que nunca debió formularse. Entre ellos, ninguno ha despertado tanto miedo y fascinación como la Ouija, ese tablero que según muchos abre una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero, ¿de dónde salió realmente? ¿Fue un invento comercial o algo mucho más antiguo y oscuro? La historia de la Ouija comienza mucho antes de que Parker Brothers o Hasbro la convirtieran en un juego de mesa. A finales del siglo XIX, el mundo atravesaba una obsesión espiritualista sin precedentes. En salones de Europa y América, la gente se reunía para intentar comunicarse con los espíritus, mesas que se movían solas, golpes en las paredes y voces que surgían del silencio. En medio de este fervor, nació la idea de un tablero parlante, un instrumento que permitiría a los vivos obtener respuestas del más allá sin necesidad de médiums o rituales complicados. Un tablero de madera, marcado con letras, números y las palabras sí y no, y un puntero en forma de lágrima que supuestamente se movería por sí solo al contactar con las almas. Lo que pocos recuerdan es que nadie sabe exactamente quién lo creó primero. Algunos registros apuntan a Elijah Bond, un abogado con intereses en lo oculto. Otros a Charles Kennard, un empresario que vio la oportunidad de convertir el misticismo en negocio. Pero hay quienes aseguran que el tablero no fue inventado, sino recibido durante una sesión espiritista por una voz que se autodenominó Ouija. Según Kennard, cuando preguntaron qué significaba ese nombre, la planchette se movió lentamente sobre el tablero y deletreó: buena suerte. Tras aquel misterioso encuentro en el que el tablero nombró a la Ouija, comenzó la verdadera historia, la de su ascenso. En 1891, Charles Kennard y Elijah Bond patentaron oficialmente el tablero bajo el nombre de Ouija Talking Board, afirmando que el diseño estaba protegido por una comunicación espiritual verificada. Y eso, claro, atrajo la atención del público. Los anuncios de la época eran claros: pregunte lo que quiera y el tablero le responderá. Prometía comunicación directa con el más allá. No era un simple juguete, era una herramienta para hablar con los muertos. La fiebre fue inmediata. A finales del siglo XIX, miles de hogares estadounidenses tenían una Ouija sobre la mesa, lista para invocar respuestas en las noches de tormenta o en reuniones entre amigos curiosos. Pero no todos la veían como un entretenimiento. Los espiritistas más experimentados la consideraban una herramienta legítima de contacto, un canal real. Mientras tanto, los religiosos la tachaban de instrumento demoníaco, una trampa disfrazada de juego. La popularidad del tablero creció aún más con la Primera Guerra Mundial. Las familias, devastadas por la pérdida de seres queridos, buscaban consuelo y respuestas. En esos años de dolor y confusión, la Ouija prometía algo que la ciencia y la religión no podían ofrecer: una última conversación con los que ya no estaban. En los años 20, los fabricantes de la Ouija se convirtieron en millonarios. La Baltimore Talking Board Company apenas podía cubrir la demanda. Era el auge de lo paranormal, un tiempo en el que lo invisible parecía estar a un solo movimiento de planchette de distancia, pero la línea entre el entretenimiento y lo siniestro era muy delgada. Y pronto, el tablero comenzó a tener un precio. Personas que jugaban con la Ouija comenzaron a reportar sucesos inexplicables: objetos que se movían solos, voces en el aire, sombras en los espejos. Los periódicos de la época empezaron a hablar del fenómeno, y con ello el misterio creció. Ya no era un simple juego de salón, era una puerta que tal vez nunca debió abrirse. A comienzos del siglo XX, el tablero Ouija ya se había colado en miles de hogares, pero también en los periódicos, donde comenzaban a aparecer reportes inquietantes, historias que hablaban de sesiones que no terminaban bien. Uno de los casos más antiguos ocurrió en Baltimore, en 1912. Una mujer llamada Martha W., que jugaba con su hija, aseguró que el tablero deletreó el nombre de un pariente muerto hacía años, y al día siguiente recibió una carta de esa misma persona enviada antes de su fallecimiento. La prensa lo llamó el mensaje que cruzó la muerte. Otro caso se registró en 1916, cuando un grupo de soldados estadounidenses, antes de partir a Europa durante la Primera Guerra Mundial, utilizó una Ouija para preguntar quién regresaría con vida. La planchette se movió lenta y firmemente sobre el tablero, marcando solo 3 nombres. Cuando la guerra terminó, esos 3 fueron los únicos que sobrevivieron. No tardó en surgir un patrón: personas que juraban escuchar golpes en las paredes, pasos tras los muros, o susurros de alguien invisible después de usar el tablero. Y así, lo que había empezado como una herramienta de curiosidad espiritual comenzó a verse como una puerta abierta, pero no siempre hacia el cielo.
En 1920, el caso más famoso de la época conmocionó a Chicago. Una mujer llamada Pearl Curran afirmaba recibir mensajes a través del tablero de una escritora inglesa fallecida siglos antes, llamada Patience Worth. Durante años, Pearl escribió libros enteros dictados, según ella, por esa voz del más allá. El caso llegó a la prensa nacional y hasta los académicos debatieron su autenticidad. ¿Fraude o canal real? Nadie pudo probarlo. Pero aunque el fenómeno fascinaba, también asustaba. Cada historia reforzaba una idea, que la Ouija no era solo madera y letras, sino un medio entre dos mundos. Y como todo portal, no siempre se sabe quién está del otro lado. Durante las primeras décadas del siglo XX, la Ouija seguía siendo vista por muchos como una simple curiosidad, un juego misterioso de salón. Pero algo cambió radicalmente en 1973, con el estreno de una película que marcaría para siempre la forma en que el mundo veía este tablero, El Exorcista. En una de las escenas más icónicas del cine de terror, la joven Regan McNeil juega inocentemente con una Ouija y dice haber contactado a alguien llamado Capitán Howdy. Poco después comienzan los fenómenos paranormales y su cuerpo es poseído por una entidad demoníaca. Esa sola secuencia bastó para convertir a la Ouija en sinónimo de peligro, de algo prohibido. Desde ese momento las ventas del tablero se dispararon, pero también aumentaron los temores y supersticiones. Familias comenzaron a destruir sus ouijas, mientras otros buscaban contactarse con lo desconocido, creyendo que podían hablar con los muertos, o con algo mucho peor. Hollywood encontró un filón inagotable en esa mezcla de curiosidad y terror. Películas como Witchboard, 1986, Ouija, 2014, y Ouija, Origin of Evil, 2016, reforzaron la idea de que cada vez que el puntero se mueve, alguien o algo te está mirando desde la oscuridad. El tablero pasó de ser una herramienta de comunicación espiritual a una puerta directa al infierno cinematográfico. Pero no fue solo el cine. Durante los años 70 y 80, iglesias y grupos religiosos en Estados Unidos comenzaron campañas para prohibir el uso del tablero, asegurando que era un instrumento de invocación demoníaca. Los medios de comunicación se llenaron de reportes de supuestas posesiones y maldiciones tras su uso, muchos de los cuales nunca pudieron comprobarse. Pero eso no importaba, el mito ya había echado raíces. A partir de ese momento, el tablero Ouija se transformó en algo más grande que un objeto, en un símbolo cultural, una representación tangible del miedo a lo invisible, del deseo humano por cruzar límites que jamás debieron tocarse. A lo largo del siglo XX, la Ouija dejó de ser solo un juego de salón. Se convirtió en protagonista de sucesos que rozan lo inexplicable. Historias de personas comunes que, buscando respuestas, abrieron puertas que jamás lograron cerrar. 1. El caso de Roland Doe, el niño que inspiró El Exorcista. Todo comenzó en 1949 en Maryland, Estados Unidos. Un adolescente llamado Roland Doe, nombre falso usado por la iglesia para proteger su identidad, empezó a interesarse por el espiritismo después de la muerte de su tía. Ella le había enseñado a usar la Ouija, y fue con ese tablero que Roland intentó comunicarse con su espíritu. Poco después, cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa. Muebles que se movían solos, ruidos imposibles, objetos volando. El muchacho presentaba marcas en la piel, hablaba lenguas que nunca había aprendido y su voz cambiaba de manera escalofriante. Los sacerdotes que participaron en el caso aseguraron que presenciaron una verdadera posesión demoníaca, y los registros del exorcismo terminaron inspirando la película El Exorcista de 1973. Desde entonces, muchos asocian directamente a la Ouija con el inicio de todo aquel horror. 2. El caso de la Ouija de Los Ángeles, 1982. En un pequeño apartamento de California, dos amigas universitarias comenzaron una sesión para contactar al hermano fallecido de una de ellas. La sesión fue aparentemente tranquila, hasta que la tabla deletreó una sola palabra: Ron, corre. Minutos después, el departamento entero quedó sin electricidad, y ambas afirmaron haber visto una figura oscura reflejada en el cristal de la ventana. Una de ellas sufrió ataques de pánico durante meses, y juró que el tablero se movía solo cuando trataba de destruirlo. El caso llegó a los periódicos locales, y la policía encontró el tablero, con marcas de quemaduras, aunque nadie había usado fuego. 3. El grupo de estudiantes en Bolivia, 2005. Más recientemente, en 2005, una sesión de Ouija realizada por estudiantes en un internado de Bolivia terminó en caos. Varios jóvenes entraron en estado de trance, gritando nombres que no conocían y asegurando que una sombra sin rostro los rodeaba. Los maestros y paramédicos no pudieron explicar la causa.
El tablero fue confiscado y enterrado, y el colegio prohibió su uso desde entonces. Pero los testigos afirmaron que durante semanas se escuchaban golpes en las paredes y risas en los pasillos vacíos. Casos como estos, mezcla de mito, sugestión y algo que escapa a toda lógica, son los que han mantenido viva la fama oscura de la Ouija. Porque más allá de la ciencia y del escepticismo, hay un hilo común en todos ellos. Una sensación de que al mover el puntero, alguien más lo mueve contigo. Durante más de un siglo, la Ouija ha sido vista como una herramienta de comunicación con el más allá. Pero los científicos aseguran que el secreto no está en los espíritus, sino en nuestra propia mente. A este fenómeno lo llaman efecto idiomotor. Fue descrito por primera vez en el siglo XIX por el psicólogo William B. Carpenter. Según él, cuando creemos que una fuerza externa controla nuestros movimientos, en realidad es nuestro subconsciente el que actúa. Pequeñas contracciones musculares inconscientes pueden mover el puntero sin que nos demos cuenta. En otras palabras, no es que la tabla se mueva sola, somos nosotros los que la movemos sin saberlo. Lo fascinante es que el cerebro humano puede generar respuestas que el consciente no controla. En estudios realizados en la Universidad de la Columbia Británica, se descubrió que los participantes respondían preguntas con la Ouija más acertadamente que cuando las contestaban de forma racional. Esto llevó a los científicos a pensar que el tablero podría acceder a partes profundas de la memoria. En cierto modo, la Ouija no invocaría fantasmas, sino nuestra propia mente oculta. Los investigadores paranormales también han intentado poner a prueba el tablero. En 2012, un experimento del British Psychological Society reunió a varios grupos de usuarios bajo diferentes condiciones, unos con luz normal, otros en oscuridad total. Cuando los jugadores podían ver las letras, el puntero se movía rápidamente. Pero cuando se les vendaban los ojos, el puntero no se movía a ningún lugar coherente. El mensaje se volvía un caos. La conclusión fue clara. El movimiento dependía totalmente de la percepción y expectativa de los participantes. Sin embargo, aunque la ciencia ofrece una explicación, no todos quedan convencidos. Quienes han vivido experiencias aterradoras con la Ouija aseguran que los movimientos, los ruidos y los sucesos posteriores no pueden explicarse solo por impulsos musculares. Algo, dicen, responde del otro lado. Y es aquí donde la Ouija se convierte en un fenómeno único, mitad experimento psicológico, mitad portal hacia lo desconocido. A lo largo del siglo XX, la Ouija dejó de ser solo un objeto místico y se transformó en una leyenda viva del terror. Durante décadas fue un juguete más, vendido por Parker Brothers y luego por Hasbro, en coloridas cajas que invitaban a hablar con los espíritus. A partir de ahí, la Ouija se volvió un símbolo del peligro de buscar respuestas donde no deberíamos. Cada vez que aparece en pantalla, representa la curiosidad humana llevada al límite, la tentación de cruzar un umbral invisible. Películas como Ouija, 2014, Verónica, 2017 o El exorcismo de Emily Rose reforzaron su reputación como un objeto maldito. Incluso series modernas como Stranger Things o Supernatural han rendido homenaje al tablero, usándolo como un puente entre el mundo real y lo sobrenatural. Y lo irónico es que mientras más miedo provoca, más se vende. Cada generación ha tenido su propia versión del tablero, desde los de madera artesanal hasta los digitales que hoy se encuentran como apps en el teléfono. Algunos lo usan como curiosidad, otros con la intención seria de comunicarse con los muertos. La Ouija se ha convertido en un espejo de nuestra fascinación por lo oculto, una mezcla de miedo, curiosidad y fe en lo desconocido. En palabras de un crítico de cine, la Ouija no solo asusta, revela lo que más tememos, que haya algo escuchándonos. A lo largo de la historia moderna, la Ouija ha sido protagonista de innumerables relatos inquietantes. Algunos pueden explicarse por el poder de la mente humana, pero otros simplemente desafían la lógica. El caso ya mencionado de la casa de Patience Worth. En 1913, en St. Louis, una mujer llamada Pearl Curran afirmó contactar a través de la Ouija con el espíritu de una joven inglesa del siglo XVII llamada Patience Worth. Durante años, Pearl escribió, guiada supuestamente por la mano del espíritu, poemas, novelas y obras de teatro completas. Los críticos literarios se sorprendieron. Pearl no tenía formación académica, y sin embargo los textos eran complejos, llenos de un inglés arcaico que ella nunca había aprendido. ¿Era un caso de canalización real? ¿O una muestra del poder oculto de la mente subconsciente? El experimento de los soldados en la Primera Guerra Mundial. En 1917, un grupo de soldados británicos utilizó una tabla Ouija improvisada para intentar contactar a sus compañeros caídos.
Según cartas recuperadas años después, uno de ellos juró haber recibido un mensaje claro: nos volveremos a ver en Ypres bajo la lluvia. 2 semanas más tarde, aquel soldado murió, exactamente en Ypres, durante un bombardeo bajo una tormenta. Coincidencia o profecía, nadie lo supo. Pero desde entonces, la Ouija fue prohibida en los campamentos militares británicos. Estos relatos, entremezclados con el miedo colectivo, muestran algo profundo. La Ouija no es solo un juguete, ni solo un instrumento espiritual. Es un espejo del inconsciente, una herramienta que canaliza nuestros temores, deseos y tal vez algo más. La línea entre lo psicológico y lo sobrenatural sigue siendo borrosa, pero si algo está claro es que cada vez que se abre un tablero Ouija, también se abre una puerta, y nadie puede garantizar lo que cruzará por ella. Más de un siglo después de su invención, la Ouija sigue viva. Se vende en jugueterías, aparece en películas, en videos virales y en sesiones que mezclan lo paranormal con lo lúdico. Pero su poder no está en la madera, ni en las letras grabadas sobre el tablero, sino en la mente de quien se atreve a usarla. A lo largo de su historia, la Ouija ha reflejado nuestras obsesiones más profundas: la muerte, el más allá, el deseo de saber qué ocurre después del último aliento. Cada generación la ha reinterpretado a su manera. Los espiritistas la vieron como un canal de comunicación, los científicos como una ventana a la psicología del subconsciente y los creyentes como una peligrosa puerta a lo prohibido. Porque al final el tablero es solo eso, un pedazo de madera con letras. Pero lo que invocamos dentro de nosotros mismos cuando lo usamos es otra historia. Tal vez la Ouija nunca buscó hablar con los muertos, sino hacer que los vivos se escuchen a sí mismos y entiendan que en lo más profundo de la mente habitan fuerzas tan poderosas como las que tememos del otro lado. Y así, desde los salones victorianos del siglo XIX hasta los videos de TikTok del siglo XXI, la Ouija ha sobrevivido a modas, religiones y generaciones. Algunos la consideran un simple juego, otros una advertencia. Pero su historia demuestra algo innegable. El miedo y la curiosidad caminan juntos. Porque cuando miramos al tablero y preguntamos, ¿hay alguien ahí? Quizá no estamos buscando a los muertos. Quizá solo queremos que alguien o algo nos responda. Esto fue Historia en Bits, donde exploramos los misterios que el tiempo intenta olvidar. Si te gustó este viaje por la historia de la Ouija, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a jugar?